En este preciso instante, a 480 kilómetros al oeste de las costas de las Islas Canarias, un gigante geológico está alcanzando su límite crítico de presión. No es una suposición teórica, ni una proyección a largo plazo. Es una realidad física monitorizada por una red de sensores de última generación. Un volcán submarino, del tamaño de una montaña, situado en el sector más activo de la dorsal bajo jurisdicción científica española, ha alcanzado un estado de presurización alarmante. Su cámara magmática principal se encuentra al 94% de su capacidad total de inflamiento. El reloj geológico, que normalmente se mide en milenios, ha acelerado su paso hacia una escala de días y horas. Lo que los científicos del Instituto Geográfico Nacional, IGN, y del Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN, han observado en los datos de la última semana lo cambia todo. No estamos ante un proceso de degradación lenta, sino ante un sistema dinámico, operando en tiempo real, donde la roca sólida se comporta como un fluido bajo una tensión insoportable. Hace apenas unos días, el 12 de abril de 2026, el lecho marino del Atlántico Norte fue sacudido por un enjambre de 18 terremotos. Este evento sísmico no fue un fenómeno aislado, sino una manifestación directa del motor tectónico que alimenta al volcán. El epicentro se localizó en el mismo sistema de fallas que regula el flujo de magma hacia el edificio volcánico, un gigante conocido en los registros técnicos como el monte submarino axial del Atlántico. Situado a casi 1.400 metros por debajo de la superficie del océano, este coloso descansa sobre una frontera de placas divergentes, donde la corteza terrestre se está fracturando y separando de forma implacable. Es, con diferencia, el volcán submarino más activo y peligroso del noreste atlántico, con erupciones confirmadas y documentadas en 1998, 2011 y 2015. Cada uno de esos eventos eruptivos fue precedido por un patrón idéntico, un aumento drástico y exponencial de la actividad sísmica que servía como el último aviso antes de la ruptura. En la erupción de 2015, considerada la más precisamente monitorizada en la historia de la volcanología submarina mundial gracias a la infraestructura española y europea, se registraron más de 10.000 terremotos en un solo periodo de 24 horas, mientras la lava inundaba aproximadamente 40 kilómetros de lecho marino. Hoy, en abril de 2026, los indicadores han vuelto a entrar en la zona roja. El suelo de la caldera del volcán, una depresión rectangular de 3 kilómetros de ancho por 8 de largo, se ha elevado de manera constante a medida que el magma se acumula en la cámara inferior, empujando la corteza hacia arriba como un pistón hidráulico masivo. La tensión es palpable en los centros de monitoreo de Madrid y Tenerife. Los datos procesados en tiempo real muestran que la tasa de inflación, aunque ha experimentado ligeras fluctuaciones desde principios de año, sitúa al volcán en el umbral exacto de una ruptura inminente. La escala de lo que está ocurriendo en las profundidades del Atlántico no es simplemente una curiosidad científica, es una advertencia de la capacidad destructiva de un sistema planetario que no responde a calendarios humanos. El gigante está despierto, su estómago de fuego está casi lleno, y la reciente actividad sísmica sugiere que el contenedor de roca que lo sujeta está a punto de fallar. La secuencia crítica comenzó a las 0:12 horas del 12 de abril de 2026. En la sala de monitorización del Instituto Geográfico Nacional, IGN, en Madrid, los sismógrafos de banda ancha detectaron la primera anomalía: un pulso de baja frecuencia originado a más de 1.000 metros bajo el nivel del mar, en un sector de la dorsal oceánica bajo control científico español. Durante las siguientes 18 horas, 18 terremotos de magnitudes comprendidas entre 2,6 y 4,2 en la escala de magnitud de momento sacudieron la estructura del edificio volcánico. El foco se localizó a una profundidad de 12 kilómetros,
justo en el punto donde la placa africana se fractura y permite el ascenso de material magmático desde el manto superior. Este no es un evento fortuito, es una respuesta mecánica al estrés acumulado en un sistema que ha llegado a su punto de ruptura. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos mirar la infraestructura de monitorización que España ha desplegado en esta remota región del Atlántico. La red de observación submarina, gestionada en colaboración por el IGN y diversas universidades españolas, cuenta con más de 1,000 kilómetros de cables de fibra óptica que serpentean por el lecho marino. Esta red conecta más de 140 instrumentos científicos, desde hidrófonos de alta sensibilidad hasta inclinómetros que miden la deformación del terreno con precisión milimétrica. Cada microterremoto, cada fluctuación de temperatura en las fumarolas hidrotermales y cada milímetro de elevación del suelo se transmite en tiempo real a los laboratorios en tierra firme. Gracias a este despliegue, sabemos que la caldera de este volcán submarino ha estado elevándose de forma constante desde 2015. El modelo geofísico es implacable. El volcán erupciona cuando la presión interna supera un umbral crítico de deformación. En este momento, abril de 2026, los datos confirman que el suelo de la caldera ha ascendido tanto que el reservorio magmático está al 94% de ese límite histórico. No obstante, se ha observado un fenómeno inquietante en los últimos meses. Aunque la tasa de inflación se ha ralentizado ligeramente desde enero de 2026, la sismicidad interna ha caído por debajo de las proyecciones iniciales. Para los expertos de la Universidad de La Laguna y el CSIC, esto no es una señal de calma, sino de una peligrosa calibración. La estructura externa del volcán está bajo una tensión tan extrema que las pequeñas grietas ya no pueden liberar la presión. El sistema se está preparando para una ruptura masiva y única. Doctora Martina Vallejo, geofísica especializada en tectónica de placas, ha señalado que la ventana de probabilidad para la erupción total se ha desplazado hacia el segundo semestre de 2026. La correlación entre el enjambre sísmico del 12 de abril y este modelo de inflación es directa. Aunque el enjambre se localizó en una zona de falla transformante cercana y no directamente bajo el cono principal, la física de sistemas acoplados sugiere que el movimiento de las placas en ese sector está actuando como el último detonante. Es la liberación de tensión en racimos, un comportamiento tectónico rutinario que, en el contexto de un reservorio magmático al 94%, se convierte en un catalizador de catástrofe. Desde finales de 2025, un experimento pionero basado en la física de fallas mecánicas está procesando los datos en tiempo real. A diferencia de los modelos tradicionales de reconocimiento de patrones, este sistema utiliza ecuaciones aplicadas en la ingeniería de minas para predecir estallidos de roca y colapsos glaciares. La colaboración entre científicos españoles y equipos de la ETH de Zúrich busca identificar el momento exacto en que la roca de la corteza oceánica cederá bajo el empuje de los miles de millones de metros cúbicos de magma. William Wilcock, geofísico marino que colabora estrechamente con las instituciones españolas, ha advertido que antes del estallido final, la sismicidad debería superar los 2,000 terremotos diarios durante varias semanas. Actualmente, la cuenta diaria se mantiene bajo los 100 eventos. Estamos en el silencio que precede a la tormenta tectónica. La vulnerabilidad de la infraestructura española es crítica. No solo hablamos de la red de cables submarinos que garantiza las comunicaciones de alta velocidad, sino de la estabilidad de los ecosistemas marinos y las rutas de navegación que conectan la península con el archipiélago canario. La energía acumulada bajo esos 1,400 metros de agua es equivalente a cientos de megatones de TNT. El sistema geológico de la dorsal atlántica no está durmiendo, está respirando con dificultad bajo un peso que ya no puede soportar. El nivel del 94% no es una estadística vacía, ni una cifra elegida al azar para generar titulares. Es una sentencia física
dictada por la resistencia de materiales de la corteza oceánica en el sector español del Atlántico. Para comprender la gravedad de lo que los modelos están proyectando para finales de 2026, debemos mirar hacia atrás, hacia los precedentes que han definido nuestra comprensión de este motor geológico. La historia de la volcanología submarina en aguas españolas tiene un punto de inflexión documentado con una precisión casi quirúrgica: la erupción de 2015. En aquel entonces, el inflamiento del suelo de la caldera alcanzó un umbral crítico de deformación que, una vez superado, desencadenó una ruptura masiva en cuestión de horas. Los datos actuales indican que no solo estamos repitiendo ese ciclo, sino que el sistema está mostrando una resistencia mayor, lo que implica una acumulación de energía elástica mucho más peligrosa. Existe un paralelo histórico que inquieta profundamente a los analistas del Instituto Geográfico Nacional. En junio de 1993, un enjambre sísmico notablemente similar al detectado el pasado 12 de abril golpeó el segmento denominado coaxial de esta misma dorsal oceánica. En aquel evento, la sismicidad no se quedó estática. Migró 60 kilómetros a lo largo de la cresta de la dorsal en un patrón que los geofísicos españoles identificaron como una inyección de dique lateral. El magma, bajo una presión hidrostática y litostática insostenible, forzó su camino a través de fracturas preexistentes en la corteza, desgarrando el lecho marino. Cuando los buques de investigación de la Armada Española y del Instituto Español de Oceanografía alcanzaron la zona semanas después, confirmaron lo que los sismógrafos habían sugerido: una erupción masiva había transformado la topografía del abismo. El enjambre de 1993 fue la huella dactilar sísmica de la roca rompiéndose bajo el empuje del fuego líquido. Lo que hace que el escenario de 2026 sea distinto y más alarmante es el acoplamiento de sistemas. No estamos analizando un volcán aislado, sino una pieza de un engranaje tectónico que conecta la expansión del fondo oceánico con la estabilidad de las plataformas continentales próximas. El volcán que hoy monitorizamos no se comporta como la mayoría de los edificios volcánicos terrestres de la península o de las islas. Su ciclo de erupción es inusualmente predecible, casi mecánico. William Wilcock, geofísico marino con décadas de experiencia en la región, sostiene que este gigante se infla a una tasa medible, alcanza un umbral de presión específico y luego colapsa. Es un proceso de carga y descarga que se ha repetido con una consistencia que permite, por primera vez en la historia de España, realizar pronósticos científicos con ventanas de tiempo reducidas. Sin embargo, hay un factor de incertidumbre que los modelos de estadística convencional no pueden ignorar. El umbral de ruptura aumenta ligeramente con cada erupción. Eso se debe a que el magma ascendente, al enfriarse y solidificarse en las fisuras, comprime la corteza circundante, reforzando temporalmente el contenedor. Esto significa que para la erupción de 2026, el volcán necesita acumular más presión que en 2015 para reventar. Estamos ante una olla a presión que ha sido soldada en sus puntos débiles, lo que garantiza que cuando finalmente ocurra la ruptura, la liberación de energía sea exponencialmente mayor. A este escenario se suma el experimento de previsión basado en la física de fallas mecánicas, una colaboración de élite entre equipos de la Universidad de Barcelona, la Universidad de Washington y expertos de Suecia y Suiza. Desde finales de 2025, este sistema procesa datos en tiempo real, aplicando el mismo marco matemático que se utiliza para predecir catástrofes en ingeniería civil, como el colapso de glaciares en los Pirineos o los estallidos de roca en las minas más profundas de León. La existencia de este experimento, cuyas predicciones se mantienen bajo estricto embargo científico hasta que ocurra el evento, subraya la creencia de la comunidad investigadora. No se preguntan si el sistema fallará, sino cuánto daño será capaz de infligir cuando lo haga. La sismicidad actual de menos de 100 eventos diarios
Es el indicador de que el sistema aún está en fase de acumulación elástica, pero la historia nos enseña que el tránsito de la calma a la destrucción total en la dorsal atlántica puede medirse en un solo latido geológico. Detrás de las frías métricas de sismicidad y los gráficos de inflación del lecho marino, existe una dimensión humana que los modelos matemáticos no pueden capturar, pero que la logística de emergencia del Estado español ya ha empezado a gestionar. El coste de la inacción ante un gigante que ha alcanzado el 94% de su capacidad no es solo científico, es profundamente económico y social. En los despachos de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en Madrid, los mapas de riesgo han sido actualizados con una urgencia que no se veía desde la erupción de La Palma en 2021. Pero esta vez, el enemigo es invisible, oculto bajo 1.400 metros de columna de agua atlántica, lo que complica cualquier esfuerzo de mitigación. La primera línea de esta crisis la ocupa el personal científico a bordo del buque de investigación oceanográfica Sarmiento de Gamboa. El doctor Dibafo Sergio Manteiga, geofísico marino con 2 décadas de experiencia, describe la atmósfera a bordo durante el enjambre sísmico del 12 de abril de 2026. A las 2:45 de la madrugada, los hidrófonos detectaron un estruendo de baja frecuencia que hizo vibrar el casco del buque. No era un sonido, era una presión física. En las pantallas, la línea de sismicidad del monte submarino axial se volvió un bloque sólido de ruido. Sabíamos que, allá abajo, la corteza se estaba desgarrando. Para científicos como Manteiga, la tensión de vivir sobre un reservorio magmático que está a solo un 6% de su límite teórico de ruptura genera un desgaste psicológico brutal. La sensación de reloj en marcha es una constante en cada informe enviado vía satélite al Instituto Geográfico Nacional, IGN. Uno de los mayores riesgos para la soberanía y la economía española radica en la infraestructura crítica que descansa en el lecho marino. España es un nodo estratégico para los cables submarinos de fibra óptica que conectan Europa con América y África. La zona de la dorsal, donde el volcán está deformando el suelo, es un corredor vital. Según informes internos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, una erupción de la magnitud de la de 2015, pero con la energía acumulada de 2026, podría seccionar cables de importancia sistémica, como el sistema de alta capacidad que aterriza en Bilbao o los enlaces hacia las Islas Canarias. Se estima que una caída prolongada de estas comunicaciones generaría pérdidas directas superiores a los 4.200 millones de euros en la primera semana, afectando desde transacciones financieras internacionales hasta la gestión de la red eléctrica nacional. La logística de respuesta ya está en marcha. La Unidad Militar de Emergencias, UME, ha preposicionado equipos de intervención en los puertos de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, preparados para colaborar con salvamento marítimo en caso de que la erupción genere fenómenos de inestabilidad en la columna de agua o emisiones masivas de gases que pongan en peligro la navegación comercial. El protocolo Atlántico Profundo se ha activado en fase de prealerta. Las transcripciones de las comunicaciones entre el Centro de Coordinación de Salvamento, CCS, de Finisterre, y los buques de carga que transitan la zona revelan una creciente preocupación. Aquí, CCS Finisterre, se recomienda a todos los buques extremar la vigilancia por posibles cambios en la flotabilidad y anomalías térmicas en el sector Alfa 300. Mantengan escucha permanente en el canal 16. El impacto ecológico y pesquero es otra de las grandes sombras de este evento. Las cofradías de pescadores de Galicia y Canarias observan con temor los datos. Una inyección masiva de lava y fluidos hidrotermales ácidos en el océano no solo altera la temperatura del agua en un radio de decenas de kilómetros, sino que puede aniquilar caladeros críticos de especies demersales. Los informes técnicos del Instituto Español de Oceanografía, IEO, sugieren que la movilización de metales pesados y la desoxigenación del agua tras una ruptura del lecho marino
podrían obligar al cierre de zonas de pesca durante años, afectando el sustento de miles de familias y provocando un daño patrimonial estimado en 850 millones de euros para el sector primario español. En tierra firme, la historia de Elena, una operadora de radares en una estación costera de la península, personifica la incertidumbre. Recibimos los datos de las boyas de presión cada 5 segundos. Cada vez que hay un pico en la sismicidad, el sistema lanza una alerta sonora. Llevamos así meses. Es como escuchar los latidos de alguien que está a punto de sufrir un infarto, pero ese alguien es el planeta mismo, relata. Para los habitantes de las zonas costeras, aunque no exista un riesgo inmediato de tsunami destructivo, según los modelos actuales de Harold Tobin y su equipo, la cobertura mediática sobre un volcán lleno al 94% ha generado una ansiedad latente. La memoria de catástrofes pasadas en territorio nacional actúa como un amplificador del miedo. El despliegue tecnológico para monitorizar este desastre inminente es un hito de la ingeniería española, pero también un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Los más de 1,000 kilómetros de fibra óptica del Observatorio Submarino Nacional son los nervios que nos permiten sentir el dolor de la corteza, pero no pueden detenerlo. La energía que fluye desde la cámara magmática hacia el exterior es una fuerza bruta contra la que no existen diques ni muros. Mientras los técnicos en Madrid analizan cada fluctuación de temperatura en las fuentes hidrotermales, el país se prepara para un evento que redefinirá nuestra relación con el riesgo geofísico. No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cómo responderá la infraestructura y la sociedad española cuando el Atlántico finalmente se abra. El tiempo de la observación pasiva ha terminado. Lo que los datos del Instituto Geográfico Nacional y la Red de Observación Submarina nos indican en este cierre de abril de 2026 es que la península ibérica y el archipiélago canario están vinculados a un sistema de relojería geofísica que no admite errores de cálculo. El 94% de inflación alcanzado por el monte submarino axial no es solo una cifra de presión magmática, es el indicador de tensión acumulada en toda la placa que sostiene nuestra geografía. Los modelos de proyección para el periodo 2026 a 2030 sugieren que la inminente ruptura de este gigante submarino podría actuar como un gatillo para una serie de reajustes tectónicos en el margen continental ibérico. No estamos ante un evento con un final definido, sino ante el inicio de una nueva fase de inestabilidad estructural en el Atlántico español. Los escenarios hipotéticos que manejan los expertos de la Universidad Complutense de Madrid y el CSIC contemplan un efecto dominó hacia el sur. La energía liberada por la expansión de la dorsal en el sector del axial podría propagar ondas de tensión elástica hacia la zona de fractura de Azores-Gibraltar, un área históricamente crítica para la seguridad nacional. Si la tasa de deformación actual se traslada a estos sistemas de fallas adyacentes, infraestructuras estratégicas como el puerto de Algeciras, los gasoductos submarinos que conectan con el norte de África y las plantas de regasificación en Huelva entrarían en una zona de vulnerabilidad sísmica sin precedentes en este siglo. La probabilidad de que la sismicidad migre y active fallas secundarias en el Golfo de Cádiz es un factor que los algoritmos de riesgo están procesando con máxima prioridad. La vulnerabilidad de la infraestructura crítica española no es un concepto abstracto. Los informes de riesgo geológico para 2026 subrayan que el sistema eléctrico nacional, altamente dependiente de las conexiones submarinas y de la estabilidad de las plantas costeras, se enfrenta a un entorno de amenaza sistémica. Un desplazamiento del lecho marino de apenas unos metros, provocado por la intrusión masiva de diques magmáticos, podría generar corrientes de turbidez capaces de sepultar repetidores de señal y sensores de monitorización ambiental, dejando a ciegas a los sistemas de alerta temprana 112 en las comunidades autónomas del litoral atlántico. El coste de reposición de estos sistemas, sumado a la interrupción de la actividad económica, podría superar los 12,000 millones de euros
en un escenario de ruptura múltiple. A medida que nos acercamos al segundo semestre de 2026, la señal de preaviso definida por William Wilcock y el equipo de la Universidad de Washington, los 2000 terremotos diarios, se convierte en la frontera entre la previsión y la emergencia. En los centros de control de Madrid, la vigilancia es absoluta. Cada microsismo es analizado por el nuevo modelo de física de fallas mecánicas de la ETH de Zúrich y sus socios españoles, buscando el patrón de fatiga del material que precede al colapso definitivo de la corteza. La ciencia nos ha otorgado el privilegio de la monitorización en tiempo real, pero ese mismo conocimiento nos impone la carga de la inevitabilidad. Sabemos lo que viene porque hemos construido los instrumentos para medir nuestra propia fragilidad. El cierre de este ciclo geológico no depende de decisiones políticas ni de acuerdos internacionales. Depende exclusivamente de la resistencia al corte de la roca basáltica a 1400 metros de profundidad. El gigante submarino está alcanzando su límite físico y con él pone a prueba la resiliencia de toda una nación. Mientras los ciudadanos de la península y las islas continúan con su vida diaria, bajo el azul profundo del Atlántico, una montaña de magma se prepara para reescribir la geografía del fondo oceánico. No hay vuelta atrás. La presión sigue aumentando, milímetro a milímetro, minuto a minuto. El 94% es la última advertencia antes de que la física tome el control absoluto. Mantendremos el seguimiento exhaustivo de los datos de la red de observación submarina. La próxima actualización podría llegar en cualquier momento, cuando el contador de sismos rompa la barrera de la normalidad y el silencio del abismo sea finalmente sustituido por el estruendo de la tierra abriéndose en canal. El reloj no se detiene.